Muy buenas tardes de nuevo. Un saludo muy especial para todos los profesores de nuestra facultad y todos los estudiantes que pudieron venir en esta tarde fría. Uno a veces se pone en problemas cuando le pone un título a una presentación, porque pareciera que es lo único que hay de Medellín. No, yo creo que hay muchas cosas de Medellín que vamos a trabajar y que estamos trabajando este año en los distintos institutos, congregaciones, comunidades, facultades, etcétera, en los que nos movemos especialmente en América Latina. Por decir algo, las opciones de Medellín siguen vivas, podríamos decir las opciones evangélicas siguen vivas, las opciones del Vaticano II siguen vivas, las opciones de Santo Domingo y de Aparecida siguen vivas, pero queremos darle nueva vida, recordarlas y hacer memoria de ellas para que estén como estamos esta semana, muy pascuales. Yo acabo de llegar de la misión de Semana Santa y como muchos de ustedes he ido a vivir una experiencia de fe al lado de los más empobrecidos, como son los campesinos de este país, Colombia. Son muchos, cientos, son miles, y sin duda en esta América Latina y el Caribe son millones. Ellos nos proveen con su trabajo de sol a sol el sustento diario, pero siguen siendo marginados. Ellos cuidan, como mejor pueden, el sano equilibrio de esta tierra de todos, que Francisco llama la casa común, pero siguen teniendo sueldos miserables. Un jornal en este país, queridos hermanos y hermanas, teólogos y teólogas, solo alcanza los $12. Ellos sueñan un futuro mejor para sus hijos, pero todo parece estar en contra para que se les abran las posibilidades. Ellos y ellas tienen rostros y nombres, y en estos rostros los invito a que vean los que ustedes también conocen. Ricardo, sus manos callosas, su rostro cansado, solo tiene 67 años, pero ya el sol, el agua, la tierra y las penurias le ajaron la piel y el alma. Fabiola, 86 años, dice que vive, 83 años, dice que vive con Dios y con la Virgen y con un perrito que la cuidan. Tiene hijos e hijas, tiene nietos y nietas, pero vive sola. Un campesino nunca se jubila. Judy, apenas tiene 16 años. No pudo terminar sus estudios secundarios porque un embarazo temprano la etiquetó como madre soltera y sin ninguna esperanza de que las leyes de familia le permitan alcanzar un sustento que tendría que ser legal. Marta y Joaquín han perdido 2 hijos arrebatados por la violencia. 2 más están en la cárcel. Sobreviven sin esperanzas, aguardando la libertad de quienes salvaron sus vidas. Teresa tiene 62 años. Su dolor está tejido de múltiples miserias y vejaciones. Maltratada, violada, esclavizada. Según ella misma, dejada de Dios. Hoy solo tiene la alegría de ver crecer a su sobrino como si fuera su propio hijo, el que un día desapareció y a quien esperará por años sin término. Este cuadro, que es apenas una muestra, es la triste radiografía de sociedades que siguen enfermas. Estas tragedias humanas siguen repitiéndose en Colombia, El Salvador, Venezuela, Honduras, México, Brasil y a todo lo largo y ancho de este territorio que llamamos América Latina y el Caribe, para no mencionar la tragedia de cada país. En la mayoría
Los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo escandalosos. Ningún diagnóstico resiste un jurado de justicia que nos permita creer que los descartados hayan dejado de serlo. Por ello, quiero compartirles en esta ponencia inaugural de este Congreso Internacional, Medellín 50 años después, las resonancias personales que advierto en una lectura pausada de los documentos de esta segunda conferencia, que abrió un camino a una nueva teología que sigue estando en el corazón de muchos de nosotros. Las opciones de Medellín fueron muchas y muy variadas. El análisis juicioso de la situación social, política, económica y religiosa del continente le permitió a los participantes de dicho evento tener opciones. Por ello, quiero compartirles solo 7 de ellas, que siendo absolutamente subjetivas, prefiero que sean sugestivas al inicio de este corto congreso. La primera orientación que hizo el Papa Pablo VI en su discurso en la apertura de la segunda conferencia a la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano fue de carácter espiritual. En ella invitó primero a la práctica de una vida interior. No podemos anunciar la palabra de Dios sin haberla meditado en el silencio del alma, dijo. Y a este propósito lanzó un llamado que desde siempre ha sido el criterio por excelencia para juzgar al apóstol, su coherencia de vida. Esta mañana, en una de las presentaciones, Padre Gali nos presentaba también muy sugestivamente algunas consideraciones sobre la pastoralidad, y sobre este punto nos recordaba con estas palabras: la palabra de Dios recibida en la fe y destinada a ser comunicada en la evangelización se torna en el creyente objeto de contemplación y meditación. Ese paso de la palabra recibida a la inteligencia de la fe configura una verdadera experiencia del Espíritu. Igualmente, refiriéndose al estilo de vida que escogió Jesús y citando a Santo Tomás, anotó: pero aquella vida activa según la cual alguien, predicando y enseñando, transmite a otros lo contemplado, es más perfecta que la vida que se ocupa solo de la contemplación, porque aquella vida supone la abundancia de la contemplación. Y por eso Cristo eligió tal modo de vida. Termina la cita de Santo Tomás. Pero igualmente Juan 23 invitó a los teólogos conciliares a ser profundos creyentes, profetas en las fronteras e hijos de su pueblo, que recen pensando y piensen rezando. ¿Y qué decir de la afirmación del Papa Francisco en la última Constitución Apostólica sobre Veritatis Gaudium, sobre las universidades católicas y las facultades eclesiásticas? El primer criterio de su proemio es contemplar, no solamente de modo intelectual, sino también existencialmente el querigma. Y esa es como nuestra primera opción. Esta primera opción no es de ningún modo negociable. Más que solo el llamado de papas, es una opción evangélica viva siempre y, por decirlo menos, imperativa. El afán de conversión y de servicio como una tarea de la Iglesia, con el que finalizaba su discurso el entonces Papa, tiene que seguir presente hoy. Segunda opción viva: denunciar con valentía. Una segunda opción que sigue viva responde al anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva. Lo decía Medellín en el número 4. La denuncia de las estructuras injustas
que siguen caracterizando la situación de América Latina no tienen otra causa y origen que el egoísmo humano. La denuncia de Medellín sobre los sistemas políticos extremos que desembocan en modelos económicos que atentan contra la dignidad de la vida y ahondan las desigualdades que impiden un desarrollo integral. El llamado a la urgencia de la activa participación de todos en la gestión de la empresa son signos que siguen clamando al cielo justicia y reivindicaciones. Por ello, esta opción sigue viva y como iglesia en salida misionera no podemos dejarla como una responsabilidad que compete solo a los estados, muchos de los cuales en nuestra América Latina han profundizado sus desigualdades por causa de una corrupción que se ha institucionalizado como cáncer que no deja más que pobreza, violencia y muerte. Y puesto que seguimos comprometidos con una real conversión pastoral, es apenas honesto preguntarnos hoy, 50 años después, ¿qué significó el haber denunciado las estructuras perversas o el haber propuesto reformas de políticas agrarias que no han llegado y que ni siquiera se vislumbran en el inmediato futuro? Por ello, esta opción profética sigue viva, denunciar con valentía toda estructura que siga atentando contra la dignidad de la vida misma, el desarrollo y la generación de oportunidades que nos garanticen un futuro menos deshumanizante. Tercera opción, la permanente tarea de concientización a todos los niveles y de educación social fue asumida de manera explícita en Medellín. No obstante, la formación de la opinión pública hoy está en manos de los medios masivos de comunicación a niveles que quienes vivieron la experiencia de Medellín no podían ni siquiera sospechar. Sigue pues viva la opción de estar alertas a todo cambio tecnológico que implique la comunicación de las sociedades cada vez más amplias y universales, pero no para demonizarlas indiscriminadamente, sino para conocer su potencial en favor de los más desprotegidos y para fortalecer nuestra capacidad comunicativa, que nos haga partícipes de un mundo cada vez más interconectado, como lo afirma Francisco en la encíclica Laudato Si reiteradas veces. Sobre el papel de la familia latinoamericana, Medellín invitó a fijar una acción pastoral que llevara a conservar o adquirir los valores fundamentales que capacitan a la familia para cumplir su misión. Hoy constatamos que la familia, como formadora de personas, educadora en la fe y promotora de desarrollo, prácticamente no existe. La educación de los hijos responde hoy a otros patrones socioculturales y ha sido delegada desde muy temprana edad a la educación pública o privada. Si es pública, en países laicos, como son ya casi todos en América Latina y el Caribe, a excepción, la única excepción es Costa Rica, no se puede esperar una formación ni en la sabiduría, ni en la fe, y mucho menos en la nueva evangelización. Tal vez en este punto capital nuestra tarea ha sido muy infructuosa. El mundo ha cambiado a ritmo de rapidación, como dice Francisco, y nuestros esfuerzos, aunque muchos y buenos, no han tenido la fuerza para detener el huracán arrasador que se desató sobre esta sociedad líquida global, como la llamó Zygmunt Bauman. La opción de Medellín sigue viva y la pastoral familiar tendría que encontrar nuevas formas de contacto para que su tarea evangelizadora transforme vitalmente la institución familiar natural a la que hemos sido llamados de modos muy diversos hoy,
También Francisco nos da pistas en Amoris Laetitia para mantener viva esta opción. Medellín hizo recomendaciones pastorales para trabajar por la liberación de la juventud. Con ellas, con las recomendaciones, seguimos en deuda, 50 años después. ¿Hay una real pedagogía orgánica de la juventud actual? ¿Está nuestra iglesia desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida de todo el hombre y de todos los hombres? Acercar a los jóvenes a la iglesia hoy sigue siendo un reto de tamaño gigantesco. Los miles que acuden presurosos a encuentros y manifestaciones masivas no alcanzan un mínimo porcentaje respetable que nos permita asegurar una siguiente generación evangelizada. Ya esta generación juvenil no está catequizada y ni siquiera sabemos muy bien cómo hacerlo. Sobre este punto, Medellín dijo, y cito a Medellín, abro comillas, fallar en esto sería traicionar a un mismo tiempo a Dios, que le ha confiado su mensaje a la iglesia, y al hombre que lo necesita para salvarse. ¿Qué tanto han evolucionado las formas tradicionales de fe? ¿Qué formas nuevas hemos suscitado en estos 50 años? De las comunidades cristianas de base, queda poco en el continente. ¿Dónde están los dirigentes y orientadores catequistas con dedicación exclusiva de los que habló Medellín? Seguimos sin adaptar el lenguaje eclesial al hombre de hoy. El capítulo 6 de Medellín, dedicado a la evangelización y crecimiento de la fe, abogó por una pastoral popular. Es verdad que hoy hay estudios serios tanto sobre la religiosidad popular como sobre sus manifestaciones, como lo recomendó Medellín. No obstante, seguimos acompañando comunidades campesinas e indígenas que siguen fieles a su catequesis tradicional, prueba de que no hemos hecho mucho. El documento también habló de 3 tipos sociales entre las élites, cuando habló de la formación de otros grupos sociales. Y dijo, existen los tradicionalistas o conservadores, los desarrollistas y los revolucionarios. Estos grupos perviven y quizás siempre estarán presentes en nuestras sociedades. El pueblo aquí sigue siendo pueblo. Es probable que unos cientos de miles hayan alcanzado mejores niveles de vida en estos últimos tiempos. Sin embargo, la mayoría sigue atrancada y obstaculizada en sus aspiraciones más básicas. Medellín sugirió y urgió a la celebración de la Eucaristía en pequeños grupos y comunidades de base. Por ejemplo, a los obispos se les pidió permitirla teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar. No obstante, todavía hoy tenemos grandes dificultades a la hora de conseguir permisos para diversas celebraciones que siguen ligadas a esquemas parroquiales sobre los cuales el mismo Papa Francisco se ha pronunciado contundentemente. Sobre el testimonio de vida de los sacerdotes y religiosos, Medellín manifestó un deseo que todavía no se cumple. Un estilo de vida modesto. Tampoco ha sido posible superar el sistema arancelario del que habló Medellín. Tampoco la administración de los bienes diocesanos y parroquiales ha cambiado sustancialmente. El testimonio de pobreza todavía es pálido en nuestras comunidades. Todos estos retos no serán posibles sin una verdadera conversión de la iglesia. El ardor de Medellín consistió en poner a la iglesia latinoamericana
a tono con el Concilio Vaticano II, y resulta claro que sus opciones siguieron muy de cerca la renovación que significaba una nueva teología. Los obispos progresistas defendieron el espíritu de Medellín como el compromiso de la Iglesia latinoamericana con los sectores más oprimidos. Pero la alarma que causaron las conclusiones de esta segunda conferencia no se limitó a los círculos eclesiásticos más conservadores, sino que también llegó a los círculos políticos. La proclamación evangélica y muy querigmática de una teología de la liberación hizo carrera en los ambientes capaces de detenerla y de proscribirla, pero no de matarla. Con San Pablo seguimos expectantes en este continente que todavía clama justicia. Hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, dice San Pablo, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud y la virtud sólida, esperanza. Romanos 5, 3, 4. En un artículo de un hermano latinoamericano, Mirko Freddy García Valladares, de la provincia mercedaria del Perú, a propósito de Medellín, leemos, cito: Medellín da a la Iglesia latinoamericana una palabra propia, una fisonomía autóctona, lo que la constituye en fuente inspiradora y programática de las iglesias locales. La autoconciencia de la Iglesia, en estrecha fidelidad a las intuiciones básicas del Concilio Vaticano II, fue resorte propulsor de una misión en perspectiva profética y transformadora, engendrando en el continente lo más precioso que tenemos, la iglesia de los pobres, que es la iglesia de todos. Estos siguen inspirando el discipulado y la misión en un continente donde la vida está cada vez más amenazada por señales de muerte, nacidas de un modelo social excluyente frente al cual se levanta la tradición profética latinoamericana. En Medellín se escuchó el grito sufriente de los pobres, denunciando el cinismo de los satisfechos. Es así que esta tradición latinoamericana, nacida en Medellín, no es propiamente algo nuevo, sino consecuencia y desdoblamiento de las intuiciones del Concilio Vaticano II en el contexto propio. Más que un documento, sigue siendo un horizonte abierto a esperanzas y realizaciones, en especial para la misión evangelizadora. Medellín sigue siendo faro de un continente que sintió la necesidad de opciones claras y contundentes. Hoy, ese anhelo encuentra en el Papa Francisco un decidido aliado. Sus dos encíclicas, sus exhortaciones y las innumerables intervenciones de gran impacto de su pontificado son la carta de presentación de una nueva iglesia que busca ser muy evangélica y que no puede resignarse a formas inadecuadas y obsoletas para el anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, a quien anunciamos en este tiempo pascual vivo y resucitado. Francisco habla Vaticano II y reivindica constantemente las opciones de Medellín. Con él sentimos un aire fresco de una iglesia que sigue pidiendo reformas profundas y que solo podrá ser inspiradora y maestra en la medida en que estemos del lado de los excluidos, los descartados, los marginados, los desplazados, los olvidados y todos aquellos y aquellas que fueron la preferencia de quien nos invitó a ser hijos y hermanos, Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Muchas gracias.